Bueno, la Venezuela de Chávez a Maduro. Estamos en comunicación con Víctor Mijares, politólogo venezolano, profesor e investigador de la Universidad de los Andes en Colombia. Muy buenas tardes, Víctor. Gracias por atendernos. Hola Luciana, siempre un gusto hablar contigo y compartir con tu público. Víctor, en principio esa es la pregunta instalada. ¿Cómo se puede comparar la evolución que ha sucedido en Venezuela desde la muerte de Hugo Chávez hasta este presente de Maduro? ¿Ha empeorado la situación? ¿Ha mejorado? ¿Cómo se compara? Bueno, claramente la situación ha empeorado y no solamente para los venezolanos en general, para los ciudadanos, sino también para el propio gobierno venezolano, que durante los tiempos de Chávez contaba con un líder carismático, contaba con un mando bastante unificado en torno al propio Hugo Chávez, y también contaba con unas condiciones internacionales muy favorables en materia, sobre todo, de precios de materias primas, Claro. y en cuanto a los aliados regionales. Hoy en día todo eso ha cambiado y naturalmente tiene que hacerse cada vez más rígido, más duro para poder sostenerse en el poder. La pérdida de libertades democráticas y constitucionales, ¿ha sido una cuestión de grado a lo largo de los años de la gestión de Hugo Chávez y después de su muerte? ¿O ha habido un momento crítico en el que se rompen y se pasa a un régimen que se puede definir como dictadura? Cuando vemos la evolución, Luciana, de la calidad democrática en Venezuela, de acuerdo a distintos indicadores que usamos en ciencia política, vamos a ver que desde la llegada misma de Hugo Chávez en 1999 viene un descenso importante en cuanto a esa calidad democrática en Venezuela. Y la diferencia era lo que decía al principio, ciertas condiciones externas e internas que permitían naturalmente que esto fuese gradual y que de algún modo el continente, Occidente, no viese esto como una amenaza directa a el fin de la democracia en Venezuela, aunque efectivamente Hugo Chávez fue socavando las bases de esa democracia. ¿Cuáles eran, Víctor, antes de pasar a la comparación con Maduro, en ese momento en que Chávez irrumpe en el panorama político venezolano, cuáles eran las condiciones en el continente o globales para no interpretar esa irrupción y el condicionamiento que le puso a ciertos valores democráticos como una dictadura, como un régimen en contra de la democracia? Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta que las condiciones de precios de materias primas para Venezuela, que como sabes depende muchísimo del petróleo, en aquel momento eran muy dramáticas. En 1997 el precio del petróleo de la cesta del crudo venezolano estaba por debajo de los 10, 8 dólares por barril, Sí. Lo cual hizo que toda la situación de ajuste macroeconómico que vivió Venezuela en los 90 empujara a la clase media venezolana a la búsqueda de un caudillo, de un líder populista que pudiese de algún modo reivindicar todas esas carencias económicas, y de allí que Hugo Chávez llegue al poder, no tanto con el apoyo popular o el apoyo de la población más pobre, sino que lo paradójico de esto es que llegó sobre todo con el apoyo de una clase media muy golpeada por ese ajuste macroeconómico y por el debilitamiento de la economía venezolana. Esas son las condiciones, digamos, macro. Esas macro. Y en términos políticos, ¿cómo se da esa llegada al poder? Recordanos, por favor, Víctor. En términos políticos se da un momento de desprestigio de los partidos políticos. Ya se había dado un quiebre importante del bipartidismo entre un partido socialdemócrata y un partido social cristiano, ¿verdad? Que se habían alternado en el poder desde la transición a la democracia en el 59. Y eso en un ambiente particularmente adverso a los partidos políticos y muy proclive a líderes mesiánicos. Hugo Chávez, que había intentado un golpe de Estado en 1992, termina, digamos, llenando esa vacante que queda de un líder, insisto, mesiánico, populista, pero muy carismático, con una conexión muy inmediata con la mayor parte de la población, en esas condiciones muy particulares de debilitamiento económico de la clase media. Y en términos institucionales, ¿cuál es el proceso institucional por el que llega Chávez a convertirse en el líder de Venezuela por esos años? El proceso institucional de Chávez fue impecable, es decir, estaba dentro de los parámetros de la Constitución vigente de 1961. Es decir, no hay ningún tipo de duda acerca de la llegada, digamos, democrática de Hugo Chávez al poder. Todo, digamos, Chávez no irrumpe irrumpió en algún momento en el 92
pero fallidamente con ese intento de golpe de Estado. Pero en el 99 llega con todas las de la ley, llega de acuerdo a la Constitución. El problema está en que el primer acto político de Hugo Chávez es llamar a una constituyente que no estaba en la Constitución. Claro. Todo esto pasó en buena medida por ese apoyo político, fue una decisión mucho más política que se consideró más legítima que legal, pero comenzó allí entonces un proceso de degradación de la democracia que termina con lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. Es decir, que ese llamado, el momento clave de cuando se empieza a relativizar ese piso que es todo, que es el respeto constitucional a la convocatoria a elecciones o a la convocatoria a una reforma constitucional. Cuando se rompió ese piso es el primer indicio de que empezaba a quebrarse de alguna manera la democracia en Venezuela. Sí, pero no es una democracia que se quiebra de un día para otro, como tú conoces muy bien, es un proceso bastante largo, pero que con la llegada de Maduro va a tener entonces una caída aún mucho más pronunciada, cada vez más fuerte, pero por una razón. Maduro se ve obligado a autocratizar su régimen, entre otras cosas porque ya no cuenta con la misma base de gobernabilidad, sobre todo material, sí, con la que contó Hugo Chávez. Es decir, las condiciones, vos planteabas que las condiciones económicas... de un boom petrolero importantísimo a nivel mundial, cosa de la cual no se ha aprovechado Nicolás Maduro. Le va a tocar una empresa petrolera, PDVSA, quebrada, en una situación muy desmejorada, y además con un cambio en las alianzas regionales, con la salida del PT en Brasil, claro, con la salida de los Kirchner en su momento de Argentina, y la resistencia naturalmente de un gobierno más de derecha en el caso colombiano, con la vuelta del uribismo al poder. Ahora, Víctor, la explicación macroeconómica y económica que estás dando a esta autocratización del régimen en Venezuela, ¿alcanza para explicar por qué la clase media se retira? Es decir, ¿es una explicación económica o una explicación social y política? ¿Se ve obligado Maduro a responder a una economía más compleja con esta autocratización o hay otras variables que le explican? ¿Estaba estructuralmente tallada la autocratización dentro de las aspiraciones y la estrategia de Hugo Chávez? No, sin duda que estamos haciendo una reducción de la realidad para poder, digamos, explicarla en términos mucho más eficientes. Hay otros elementos que son más de orden sociopolítico, pero hay sí indicios muy importantes de que efectivamente la caída de ese ingreso per cápita va a traer también como consecuencia una pérdida significativa de apoyos al chavismo. El chavismo no solamente tomando en cuenta sus apoyos externos, sino también sus apoyos internos. La posibilidad de ganar elecciones de la manera en la cual la ganó Hugo Chávez, ¿verdad?, varias veces, estaba directamente relacionado, o hay una fuerte correlación entre esa victoria electoral, ese apoyo popular y el ingreso per cápita que venía directamente de los altos precios del petróleo. Entonces, a mí me gustaría que tomásemos en cuenta también eso, porque creo que es importante, aparte de todas las explicaciones que se puedan dar de orden sociopolítico, que efectivamente en el caso venezolano estamos ante una economía muy vulnerable, muy sujeta a, como casi todas las economías latinoamericanas, pero el caso venezolano quizás sea paradigmático en ese sentido. Una economía muy vulnerable, sujeta a vaivenes internacionales y que tienen, por lo tanto, una consecuencia política directa que Maduro trata de solventar por medio de la autocratización. Y la última pregunta, Víctor, es una pregunta contrafáctica. De no haber tenido estos desafíos económicos, ¿la clase media habría apoyado al régimen, a la continuidad del régimen chavista en la figura de Maduro? Eso es muy difícil de responder, ¿no? Pero pareciera, digamos, si me atengo a la explicación que te he dado hasta el momento, creo que uno de los factores que más afectó a Maduro no fue tanto su falta de carisma, sino sobre todo su falta de liquidez. Y eso, digamos, es lo que lo obliga a tomar las decisiones que termina tomando. Ahora, deja una conclusión inquietante tu análisis, Víctor, en el sentido en que entonces hablamos de una sociedad que aún antes de Maduro y aún antes de Chávez era poco, de alguna manera, poco proclive a buscar una democracia hipersólida. Si el populismo económico funcionaba, los valores democráticos podían ser puestos medianamente entre paréntesis. Se podría poner, digamos, se podría decir eso como conclusión, aunque no necesariamente abarca a toda la población, porque también recordemos que
esos años dorados del chavismo, Sí. con Hugo Chávez en el poder, con altos precios del petróleo, también contaron con una resistencia que nunca bajó del 40% de la población venezolana. Bien. Siempre una Dato resistencia importante, importante, claro, sí, sí, pero la ventaja, digamos, en números se movía siempre a favor del chavismo en la medida en que había un excedente económico importante que administrar. Claro, y si había caja, bueno, esa grieta que dividía la sociedad entre una sociedad muy republicana y una sociedad que veía, podía minimizar un poco el peso de esos valores, se sostenía. Claro, por supuesto, eso marcaba la diferencia. Claro. Muchísimas gracias, Víctor Mijares, por este análisis siempre tan rico, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Siempre a la orden. Bueno, se cumplen 32 años, 1988.